Wikiplay, la primera red de medios digitales para la región del Biobío. Sintonízanos, conecta, difunde, comparte. Wikiplay, descarga la app en Play Store. Wikiplay, voz e imagen regional. Hola, ¿qué tal a todos? Desde aquí, de la ciudad del Gran Concepción, saludamos desde Arica a Magallanes, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, Europa, también Australia y por supuesto, buenas tardes, Rapa Nui. Bienvenidos todos a Cumugen, Sustentabilidad para Todos, un programa que trata de medio ambiente, sustentabilidad y todos los temas actuales de en la región del Biobío, Chile y el mundo. Mi nombre es Jair Ibáñez, ingeniero ambiental de profesión, magíster en gestión integrada y diplomado experto en prevención de riesgos laborales de la Universidad de Concepción. Pero este programa no lo realizo solo, sino con mi gran amigo personal, el señor Rubén Tinado, quien es tecnólogo de Ciencias del Mar de la Universidad Católica. Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Javier, buenas noches. Aquí estamos comenzando un nuevo programa con un tema bastante interesante que lo habíamos planteado por ahí en algún momento, pero que había quedado en el tintero y que es de gran importancia hoy en día, sobre todo en la época que estamos, estival, que ya comienzan las sequías, comienzan los incendios forestales y también el avance del cambio climático que también nos afecta en este tema. Exactamente. Primero, antes de comenzar, a saludar a nuestras señales amigas. Terremoto en Talcahuano, NDM Radio Chile, RDO Televisión en el canal 787 desde Coquimbo a Valdivia y por supuesto nuestra casa San Pedro Conecta, que también se encuentra en Wikiplay. Como se refería a Rubén, hoy en Cumugen Sustentabilidad para Todos hablaremos, esto es muy, lo que es los monocultivos en áreas protegidas. ¿Qué es lo que es? Porque es importante que hemos estado viendo los monocultivos. Tuve hace poco, por temas laborales, me tocó estar en una reserva nacional, en un parque nacional. Y lo que llama atención, que un parque nacional tenga pino o eucaliptus. Y no solamente una reserva, no es un parque, sino que también santuarios. Exacto. Hablemos Entonces, uno cerquita de aquí, no, aquí donde vivo tenemos. yo, Hualpén, Hualpén. que para que la gente sepa, hay dos cerros que tienen un nombre bien particular que se llaman las Tetas del Biobío. Y mirando desde Concepción claro, mirando desde Concepción hacia el mar, hacia el oeste, la que está al lado derecho está totalmente pelada porque obviamente en algún momento de la historia alguien autorizó mágicamente el monocultivo y ahí ahora hicieron la extracción de este bosque de monocultivo de especies comerciales, digamos. Así que Exacto, mira, la imagen que muestra nuestro señor director, eso sí, es uno de los cerros que dijo Rubén en el Santuario de Naturaleza Hualpén, en donde se extrajo monocultivo, en específico pino y eucalipto. Eso es, exactamente. árboles forestales. Entonces, cuando tú vas viendo, estas son imágenes de Malaicagüello, si no me equivoco, Sí, tú es te un mal tienes, alcahuete. estás viendo, ojo, porque en sectores naturales se ha reducido el bosque nativo desde la quinta región, desde Valparaíso, región de Valparaíso, hasta la 10ª región, ojo, 10ª región también, se ha Sí, comenzado a reducir el bosque nativo
y planteando la idea de un bosque, ¿cómo decirlo? Un bosque nativo, entre comillas, que es de monocultivo, pino y eucalipto. Tiene sus efectos, tiene todo. ¿Qué te parece? Primero partamos con esta pregunta, que lo dice nuestro señor director, ¿qué es un área protegida? ¿Qué es lo primero? Sí, eso es lo primero que hay que explicar. Mira, área protegida corresponde, según la tipología, corresponde a espacios naturales de importancia tal que deben ser conservados y protegidos tanto por el Estado chileno como por las regiones, provincias, municipios, etcétera, y organismos, ¿cierto? Y esto te lo dice una definición. Sí. La idea es poder proteger los diferentes recursos para que se preserven en la investigación y el desarrollo de estos en el tiempo. Esa es la importancia clave. Sí o sí que tú puedas tener, que puedas proteger. Y en eso, Exacto. tú tienes flora, árboles nativos, arbustos, incluso en el mar, y fauna local. Exacto. Que debe tener tema, que tiene que estar de alguna manera. Ahora, la siguiente pregunta, Rubén, vamos comenzando, que también te gusta. ¿Qué es un monocultivo? Un poco para entrar en el sistema, porque aquí vamos hablando de las instituciones, vamos a ir todo de paso a paso. Sí, a ver, la definición empírica del monocultivo es que es un sistema de producción que consiste en dedicar todo el terreno o la tierra disponible al cultivo de una sola especie vegetal. Acá en Chile, del tema que estamos hablando hoy en día, el monocultivo que nosotros nos estamos dedicando es al monocultivo de forestal, en el cual tenemos el monocultivo de pino, el pino radiata, que es uno de los importantes, y el eucaliptus, que es el Globulus nitens. ¿Y qué pasa? Que el más perjudicial en este momento acá en Chile, que la gente está reclamando mucho por el tema de agua, es el famoso eucaliptus. Así que son los principales insumos para la industria de la industria de la producción del papel y de la celulosa a nivel mundial, porque Chile es un productor de importancia mundial. Eso es un monocultivo. O sea, tengo sectores que obviamente han sido definidos para la producción. Exacto. No sé si tendré la imagen por ahí. Lo impresionante que queda un área que está forestada por monocultivo, lo que son pino eucaliptus, desértica, prácticamente. Y algunas temáticas que se han dado por las plantaciones cercanas a reservas, hay temática ahí. Y también los que estén en el santuario. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que sucede? Porque tengo, primero, ¿qué instituciones tengo? Salvo instituciones, un poco, que están velando por el cuidado del medio ambiente. Velando también, porque también tengo temas de decretos como el de FL 701 para plantación de monocultivo, desde el año Monocultivo. 76, si no me equivoco. 75-76, sí. 76, ¿viste? Tengo buena memoria. Uh-huh. Y también está, si tú vas viendo un poco más, la Corporación Nacional Forestal que da permisos forestales y también salvaguarda las áreas protegidas por el momento, hasta la creación del Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que lo hablamos un poco aquí en Comunguén en esta temporada. Exacto. Entonces, cuando tú vas viendo, incluso el CONAF define un poco las plantaciones forestales, que se corresponden a aquellos bosques que han originado a través de la plantación de árboles de una misma especie o combinaciones con otras efectuadas del ser humano. Clarísimo. Exacto. Exacto. O sea, ahora, el claro. tema que tiene que tener en cuenta la gente, ¿cuál es el problema del monocultivo? Porque algunos dirán, pero un árbol no. El monocultivo es un tema de que el hecho de ir produciendo una sola especie todo el tiempo en un mismo lugar, sobre todo lo que es la especie de pino radiata o el pino, el otro, el que es más vendido, pero que es más sector marino, que son acidifican la tierra. ¿Qué Si significa ustedes para la gente que nos ve en la casa? ¿Qué significa? el acidificar, lo que pasa es que coloca muy ácido el contenido del suelo y evita de que crezcan otras plantas.
Si uno camina por un bosque de pinos, raramente va a encontrar pasto, como lo puede hacer si camina debajo de un sauce, que va a encontrar pasto natural. ¿Qué pasa? Que estas especies, estos monocultivos van con el tiempo agotando todo lo que es el tema de nutrientes en los terrenos, lo que hace incapaz que después naturalmente vuelva a salir flora autóctona, Autóctona. claro, y por lo cual lo siguen utilizando, pero cada vez le van agregando más cantidad de fertilizante para poder ocupar estos terrenos y que puedan rendir. Ahora, ¿cómo llegamos a este tema de los monocultivos? Hay un juego técnico ahí. ¿Qué pasa? Que mucha gente utiliza el tema de utilizar los terrenos para el tema de monocultivo de especies no dañinas, como se podría decir. Por ejemplo, voy a colocar una plantación de lechuga, una plantación de alcachofa, una plantación de tomate, hacen el tema agrícola, que es la puntita para que después lo pasen a la producción forestal. Esa es como una técnica que viene de muchos años atrás, se viene utilizando para ir transformando territorios que tenían cierta importancia ecológica y que por producción alimenticia fueron cedidos y que después pasaron a la producción de lo que es el tema comercial de la celulosa y el papel hoy en día, que es tan fuerte acá en Chile, sobre todo en nuestra región, que se ve muy afectada por esta gran cantidad de cultivos en nuestro paisaje. Exacto. Antes de saludar a Enrique Jaque, y manda un saludo especial a su madre, Belencita, y me dice un buen programa. Saludos a Enrique, desde el Alca. Cuando hablamos, lo que dices tú, en los efectos, tengo que tener claro que hay una entropía, no me acuerdo si entropía o entalpía, el desorden. Exacto. Un bosque natural tiene un desorden, tiene diferentes temáticas, o sea, tiene árboles, fauna, que hace que estos diferentes flora, entre arbustos, líquenes como hongos, se producen diferentes interconexiones que generan que los territorios sean fértiles, que absorban carbono. Ojo con eso. No es tan descabellado. Y tú puedas tener diferentes tipos de especies. Chile, como siempre he dicho, siempre se ha dicho, país largo, extenso, diferentes climas y paisajes, tiene también flora y fauna única, autóctona en el mundo. Y eso es verdad. Por lo cual, si tú tienes este tipo, ¿qué sucede? Vas a ir afectando y además reduciendo esta flora y fauna. Exacto. Sumado a la fauna que ha sido introducida por el ser humano y ha provocado daños ambientales. Ejemplo, el jabalí, el castor. Pregúntale a las personas de Punta Arenas, de la zona de Magallanes. Están felices con el castor. Los bisones. Los bisones. En la región de Aysén. La región de Aysén. Los canes o perros, se podría decir, también provocando problemas, pero eso es por el mal, los malos dueños o el ser humano que nos abandona. Y ahora, cuando uno empieza a ver los áreas protegidas, o sea, Parque Nacional, Reserva, Monumento, Santuario. Santuario que tiene menor protección. Sí. El menor protección es el santuario. Entonces cuando tú ves que dice, oye, ojo, es un área de interés con toda definición que tú puedas dar. Toda definición. Un área de riqueza, que está protegida, y la idea es proteger hacia futuro con sus diferentes categorías. Y esto pasa por el nuevo sistema nacional de la biodiversidad y las protegidas que prontamente está. Esto lo hablamos también acá con 2 programas, si no me equivoco. Sí, exactamente. Ahora, bien, ¿a quién se le ocurre o qué hace CONAF? Porque esa es la pregunta. Yo estando en la Reserva Nacional, a ver si estaba en Malalcahuello, arriba. Malalcahuello del sector, pero ahí está cerca del camino de Lonquimay. Ya. Bueno, me voy a acordar, me va a retar Gonzalo. Saludos a Gonzalo, el amigo que estaba acá. Me va a retar. Estando en la Reserva Nacional,
Obviamente tenía que pedir autorización para volar drones, que no me dejaron. Así que bien, por los guardabosques, muy bien la ley. A mí por lo personal no me gusta, pero por el tema de la ave, etcétera, pero no sé tanto el ruido del dron. Lo que me llama la atención es, entrando al parque, ver pino. Pino. Sí. Entre medio de araucarias que pueden tener cientos de años o milenarias. Sí, la araucaria en sí, definido como árbol, es un sistema completo de bosque que crece hacia el centro de la Tierra y tiene una raíz muy larga. Y para que este crezca, se demora Corralco, ahora me acuerdo. Ya. Reserva Nacional Corralco, que está un centro de esquí precioso. Llegamos hasta casi, me faltó llegar al volcán. Volviendo al tema. Llega hasta abajo. Entonces tú tienes araucarias, principalmente chilenas, más que las brasileñas, la chilena, que cuesta que crezca, porque son generalmente 100 años para que tenga un tamaño por lo menos de 10 metros, 15, 20 metros. Y su hoja es rígida, etc. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos un poco más acá. Santuario de la Naturaleza Hualpén. Aquí estamos. ¿Qué presenta? Monocultivo, y como vio la imagen de ese director, que lo puede, aparece, está. Vamos a mostrarla nuevamente. Sí, yo por ahí yo tenía unas fotos también. Esa es lo que ahora actualmente ya se ve descaradamente. Sí, no, descaradamente. Descaradamente se ve. Los que están de Concepción van a decir el antes y el después. Esto es un santuario. Entonces, el santuario, lamentablemente, o sea, no es que es lamentable, tiene el 70% o el 85% es de privados. Por ende, pueden hacer lo que quieran teóricamente. Ahora pero bien, hay ciertas leyes que tienen que respetarse. Y ahora yo me pregunto, a la CONAF, ¿y por qué y qué sucede acá? Porque supuestamente tengo que cumplir parámetros, planes de manejo forestal. Vamos un poco más cerca. Reserva Nacional Nonguén. Porque vamos a ir de a poquitito. Sí. Reserva Nacional Nonguén, también cercano, encontraron lo que estaba leyendo un poco la prensa, y creo que lo estuvimos leyendo, discutiendo ante el programa, Rubén, lo que son monocultivos también en la reserva. Exacto, dentro de la reserva. O sea, no sé si está al límite, al medio, y esto está ocurriendo no solamente acá, sino que también a nivel nacional. Al límite o en la franja donde está la reserva. Entonces, de a poquitito avanzando, callado. Y considerando también exactamente. Ahora, el tema que preocupa es que la gran mayoría de estos cultivos también se acercan mucho a las grandes cuencas hidrográficas y aparte que hay especies como la del eucalipto que son muy altamente consumidoras de agua subterráneas, y estas secan las napas que generalmente proveen de agua a los agricultores y a las personas que viven no muy cerca de un río. Y eso está provocando problemas de sequía. Hay gente que antiguamente, por intermedio de punteras o de norias, tenían acceso a agua, y hoy en día eso es imposible casi. Gente que ya ni a 50 metros de profundidad o 100 metros han llegado a ser hasta 100 metros, no tienen agua. Entonces, ese también es un gran problema que se está presentando hoy en día, y que aparte tenemos este cambio climático y este tema de las bajas en las lluvias en algunos sectores, que debería llover mucho más para mantener la cantidad de agua a disposición de la naturaleza y del ser humano para su disposición a los diferentes trabajos. Hoy en día eso está en alto riesgo, sobre todo este verano. Mira, se provocan lo que sí hemos visto durante estos últimos años, y lo he conversado con gente, digamos, gente in situ, la baja de la napa freática. Exacto. Agua subterránea, digamos, de forma, a decirlo más directa. Exacto. Hay baja en los metrajes, porque si tú le preguntas a la gente en la casa, que tengan en la zona de Quillón, por ejemplo, Florida, sí. ¿A cuánto se encuentra la napa? Aún va bajando, no, antes estaba 5, ahora está más 10 y sigue.
Y sigue, claro, va Si tú bajando cada en vez más. Malecagüey, en este caso, Coralco y Lonquimay, tú tienes, el agua es prácticamente, afortunadamente, aún se mantiene de forma natural. Tú puedes sacar una napa a 2 metros y menos. Y tienes sectores que puedes reacondicionar con un permiso de agua pertinente, un poco de agua para que tú puedas consumir. Que tiene una alta calidad para el consumo. Ojo, ¿esto por qué? Porque está a nivel natural desde la montaña. Porque Exacto. no, además no hay empresas y tiene poca intervención del hombre. Si alguna fosa séptica o algo, pero por lo menos poca intervención. Además, el tipo de suelo. Que el suelo tiene ciertas propiedades que puede limpiar de forma natural el agua. Exacto. Entonces, cuando tengo un sistema de flora, con los líquenes, el mundo fungi, hongos, Hongos, todo lo que es hongos. todo lo que hongo, es súper interesante la asociación entre el hongo y la planta. ¿Por qué? Porque ellos también absorben nutrientes y van generando un tema de lazos que puede ser de protección mutua. El Exacto. fungi es interesante cómo funciona en donde crece el hongo prácticamente. Entonces, cuando tú vas colocando este tipo de árboles, también la pregunta es, digamos, quién es el que sobrevive? Exacto. O sea, estoy hablando Araucaria 1, tengo también, ¿cómo se llama? Roble, el quillay, Y hay y siguiente parte. La casa, el si no me notro. equivoco, el maqui, la casa, si no me equivoco, es un arbusto que también está en categoría de extinción o conservación, Sí. si no me equivoco. Entonces, tú vas viendo, ok, pero ¿cuál es la responsabilidad? Uno, de los privados, porque le encanta colocar el pinito. Sí. Una persona le encanta, perdona, ¿por qué? Porque crece más rápido el pino, no sé qué tiene el pino acá. Y dos, la empresa forestal, porque algunos tendrían que tener los famosos canales de, digamos, las áreas verdes, naturales, o sea, Exacto. canal. No me recuerdo el nombre en este momento, me voy a acordar, tanto concepto. Mira, Enrique Javier. Sí, sí. Centrándonos en la región, aquí en Biobío, no, mentira, Sí. Ñuble, perdón, la comuna de Quillón ya no tiene agua de las napas, están vacías. En cambio, la comuna de Los Ángeles, en especial mi parcera, espero que lo invite Enrique Javier a conocer, Sí. a pesar del Salto del Laja, encontramos agua al metro 40. Mira la diferencia. 40. Sí. Mira la Sí. diferencia entre lo que ocurre en Los Ángeles, que también hay zona forestal, no sé si al grado alto, en relación a Los Ángeles, aquí, a Quillón, región de Ñuble, antiguamente región del Sí. Biobío. Sí. Bueno, Fíjate, mira, fíjate que yo te iba a mencionar Quillón, porque en Quillón también hay una serie de microempresas que son productoras de vino y que tienen gran cantidad de viñedos. Y resulta de que si tú te vas a dar una vuelta a Quillón y pasas de largo, andas por ahí, te encuentras con una gran cantidad de bosques de eucalipto y de pino. Hay mucho eucaliptus por ahí. Y el eucalipto ya es conocido y se ha hablado hasta el cansancio en la televisión, en reportajes, del gran daño que realiza el eucalipto por el efecto de que seca las napas. Es una especie que es depredadora del agua, de las napas subterráneas. Entonces, eso algo que también viene de afecta Australia. directamente a los productores, claro, y afecta directamente a los productores vitivinícolas que hay en la zona, que son pequeños productores, pero que sin embargo, aportan a la economía y generan trabajo, como toda industria, pero lamentablemente se están viendo afectados por este tema de la sequía. Este año se espera y ya hay planes de mitigación de que se espera un alto número de incendios forestales. Ya han comenzado algunos y por eso es importante tener claro y solicitar de que una vez por todas comience a funcionar el servicio de biodiversidad para que se haga cargo de la fiscalización y de ya entrar en vereda con todos estos temas.
Ahí yo creo que estás tocando un punto interesante. Uno, a ver, sabemos que la Corporación Nacional Forestal, CONAF, no es del Estado. La otra vez tuve una discusión con un amigo, pero no, porque es del Estado. No, mi estimado. No, es que el Estado elige el director. Mi estimado. Yo me acuerdo de mi amigo, le digo, ojo, no. Si Tiene el directorio que se elige solo. el 2017, cuando ocurrió el gran incendio forestal en todas las regiones, que sea la que fue intencional, que no, que sí, quedó la crema, digámoslo así, digámoslo de esta manera. La CONAF tenía en tierra muchos aviones y fue cuestionado el manejo. Ahora, tengo también el tema de los guardabosques, que hacen un labor tremendo, pero no tienen la facultad del guardabosque que dirían. O sea, el servicio de la biodiversidad hace que el guardabosque tenga una importancia. Lo hacen fiscalizadores y te pueden fiscalizar. Una policía Y te un pueden poquito multar. te pueden multar. Y te pueden multar. Te pueden multar. Y eso es muy bueno. Es que por eso eso es muy bueno. yo creo que la multa debería ser la más alta, por una ley diferente, porque han quemado extranjeros la Patagonia y nadie no hace nada. Y ahí yo creo que creo, y de forma sincera, parece que nuestros políticos estamos haciendo puras estupideces preguntando al país. Es un caso. Y no solo los que estuvieron antes o si llevan ciertos años, aún siguen con los impuestos. Otra historia. Pero si hablamos del Sistema Nacional de la Biodiversidad, en comparación a lo que hace CONAF da permisos de temas forestales para el tema de qué es lo que hay, si hay que sacar especies, el manejo forestal, y etcétera. El manejo ahora, de bosques se ha nativos. dicho que tienen un pequeño, ¿cómo decirlo? Mafia podría ser la palabra correcta, quiero decirlo no quiero decirlo con otra palabra. Alguna cofradía. Cofradía, que esa palabra me gustó mucho más, en la cual solamente ciertos profesionales trabajan ahí. Solamente lo voy a dejar ahí. Entonces tú también tienes la CODEP, pero no está totalmente desordenado, y respecto con la SAC. Entonces resulta que aquí, ellos están a cargo de los parques nacionales, que eso es lo que me llama la atención. Los guardabosques, agradeció a los que nos recibieron, me acuerdo, en el Parque Corralco, Nacional Corralco. Pero, a ver, ¿quién está dejando instalar monocultivo en áreas protegidas, que son estos que son parques o reservas? Voy a comenzar por ahí. El santuario, como tiene un menor grado de protección, hace lo que quiere. Mira, aquí me pregunta Enrique Javier, consulta, ¿quién regula ese tema? ¿Pero cuál, Enrique? ¿El del agua? ¿El del agua? Tenemos el tema de la DGA, Dirección General de Aguas. Ellos tienen que regular el tema de agua. El tema de agua subterránea no está muy bien definido en relación al agua superficial, que serían ríos y lagos, lagunas, vertientes. Pero el agua, estamos bien, el agua. Estamos hablando del agua, perfecto. En la DGA tendría que haber permisos especiales. El tema es el siguiente: la renovación del recurso de agua de profundo. Tú tienes una renovación, es muy diferente al agua superficial, por lo cual es mucho más lento la velocidad de este carguío de la napa. Exacto. Entonces, al exigirla por pozo más el tema forestal, incluso lo que está ocurriendo en el norte, el tema agrícola, con cierto tipo de falta prácticamente de lo que están alegando, el tema es el manejo de esta agua. Acá, como tengo parques nacionales, la pregunta es que yo le hago CONAF. Oiga, señor CONAF, ¿usted por qué está dejando... ¿Por qué? Usted está a cargo de esto. ¿Por qué llega a plantar monocultivo en áreas protegidas? Tenemos que considerar también, si existe, porque también privados tienen cercano a la reserva, o santuario, o parque, tengo cercano también, o monumento nacional, tengo privados que plantan estos árboles, y si hay una reproducción digamos, como por el polen, ¿cómo se llama? El pino, por los coquitos lanza el polen, se llama hembra, también puede llegar a una cierta distancia que pueden, de forma natural. De forma natural comienzan a como te dijera, a colonizar áreas colonizar sectores donde existe una vegetación de baja altura, como ocurre en sectores precordilleranos,
y que la estatura de los árboles es baja, y ahí comienzan a hacer Entonces, nido y comienzan a aparecer entre medio. mira, cuando la otra vez hablamos un poco de las parcelaciones, que es un tema muy interesante. Sí, Hay un tema de fondo que dice el ministro, estoy de acuerdo, pero otra que tú también limitas a la clase media a comprar una propiedad. sí, Eso hablo. Ahora, cuando estamos cercanos a un parque nacional, ahí yo tengo un cuestionamiento del buffer de seguridad. sí. Y ahí entra, ¿qué es lo que va a entrar? Y voy a empezar de nuevo, siempre el hincapié, no es para reguladores. ¿Por Plan qué? reguladores. Porque tienes que asegurar un buffer de seguridad con una reserva natural, principalmente con parque y reserva. Eso para evitar un poco estas temáticas. Los cordones verdes, así se le llama, los cordones verdes que tienen que hacer las forestales, ya creo que están ingresando al sistema de evaluación de impacto ambiental Sí, las plantaciones. Tienes que sí, asegurar ahora un están área, ingresando. están ingresando, ojo, eso es verdad, está en el reglamento. Tienen que sí o sí generar este cordón verde o cordón natural con plantación nativa, que debiesen hacerlo. Ahora que lo cumplan en los planes de manejo es otra cosa y que los maneje y la CONAF haga algo. Entonces ahí parte, ojo con ver qué es lo que va a hacer el guardabosque. Porque si yo tengo efectos, o sea, si ya tengo un efecto con el bosque de monocultivo, que no me vengan a vender que es un bosque forestal, ¿ok? Pero no es Sí, un bosque natural de reserva, que no es el típico chileno, no, que no vengan con esa propaganda. Eso, o sea, hay que decir la verdad. Vamos de acuerdo. Tenemos que tener industria forestal para generar madera, melamina, lo que usted quiera, papel. Sí, con la idea de que sea sustentable, pero lo vemos que claro, señores, eso no es un bosque natural, que los propios animales, la fauna local no va a tener. Hay que decirlo directo. Por eso es importante los manejos de los cordones verdes, que se le llaman con árboles naturales, que no sean eliminados. Porque estamos hablando que la región del Biobío prácticamente son pocas áreas naturales que van quedando. Región forestal, al igual que la Maule, secta, la región, bueno, la región metropolitana prácticamente cemento, son 80 metros, no sí, existe y no, tampoco campo. tiene muy poca vegetación No, en no, porque ya no le altura, queda, no le queda. no le queda. Se han depredado Está, toda la ciudad de Santiago. así que está un poco, parece casi desértica por el efecto que tú ves mucho cactus cuando andas por allá. Impresionante, ¿eh? De la sexta Claro, región para allá, la imagen de muchos cerros es poca vegetación y la presencia de cactus. eh, Increíble. es increíble. Entonces, cuando tú tienes, viendo cómo vas cambiando la morfología, El la y el región de paisaje. Valdivia también, prácticamente, no sé cómo estará, porque la que tienen, cómo estará todavía conformada. Tengo que revisar los últimos estudios forestales, en cuánto está el aumento del sector forestal. Sí, ¿Qué significa porque eso? Plantaciones de monocultivo. sí, Ahora, sabemos que las regiones a partir de la Araucanía hacia abajo eh, tienen una flora natural increíble que sí, alberga esta fauna nativa. Entonces la pregunta es, si estamos en sector cordillerano, ok, el sector es privado, tú no puedes hacer nada. no, Nada que ahí hacer. estáis sonado. No El hay privado, el privado poca toma la decisión intervención. porque intervención. Yo, jaireño, también puedo plantar un arbolito o tener mis pinitos. La Ujú. pregunta es qué pasa en la reserva natural, porque aparecen plagas. ¿Y por qué no lo cortan un poquitito? O sea, CONAF, ustedes son encargados de esto. Sí. Ellos tienen que fiscalizar y velar por el cumplimiento de la ley y evitar dar permisos o autorizaciones para este tipo de plantaciones. Ahora, la cantidad de hectáreas que tenemos dedicadas al bosque, se supone que es un 17% del total de los cultivos que hay en Chile, pero es una cantidad de hectáreas Mira, enorme el hablar del 17%. hablamos actual, según lo que dice CONAF en su ¿Ya? página, habla que hay una superficie estimada de 3,11 millones de hectáreas, equivalentes al 17,27%
del total de bosque en Chile respecto al tema de la plantación forestal. Lo dice CONAF, no Oh, lo digo yo, está en su página. claro, Si lo quieren ver, no hay problema. imagínate. La cantidad, 3,11 millones de hectáreas, es Mira, mucho. y aquí está interesante. Aproximadamente el 60% de esta superficie corresponde a pino radiata, el 33% a especies de género Celulosa, eucalipto y el resto que es a otras especies tales como Atriplex, tamarugo y el pino tamarú, oregón. el pino oregón, que es para los muebles. Y se encuentran localizadas principalmente entre las regiones de O'Higgins y Y los los lagos. lagos. No lo dice, no lo digo yo, sino lo dice Le dice la página de la la CONAF. Corporación Nacional Forestal CONAF. CONAF. A ver, Enrique Ajero está hoy día, dice, consulta, en la región del Biobío, ¿qué zonas verdes aún no están protegidas? Para que las constructoras no las maten, como por ejemplo San Pedro del Valle. Uy, Sí, ahí. ahí, qué pregunta lanzaste, porque si unimos la región del Biobío con Ñuble, que es muy complejo, puedo tener lo que es precordillera, Mm, que hay sectores naturales hermosos, como también los sectores costeros. Y la depresión intermedia que también puede haber. Puedo tener varias hectáreas. El tema es qué sucede en el plan regulador. exacto. Eso es lo que hoy en día está afectando todo este tema. Acá, de hecho, hablamos por el plan de desarrollo comunal, o sea, el Metropolitano. plan metropolitano que tenemos acá, que estaba dando en una primera instancia luz verde a una intervención habitacional en la península de Hualpén, acuérdate. Y Y también que, tiene, mira, Enrique Javier, por ejemplo, lo que es el humedal Tucapel, que claro, hoy no lo pueden tocar porque, uno, el tema del plan regular, que al fin Concepción se puso las pilas, digamos así, para dar un proyecto multimillonario ahí. Y dos, la nueva ley de humedales urbanos, que aún no me gusta mucho el reglamento, que demora 6 meses en la elaboración. Ahí tengo mi repercusión con 6 meses, porque está ocurriendo en Maule que están rellenando el humedal. Yo conozco la carga ambiental de la Municipalidad de Coronel, sé que está haciendo un trabajo arduo. Saludos a Maybelline, la conozco, fuimos compañeros de carrera. Y entonces tú tienes que proteger. Y ahí entra lo que digo yo. ¿Qué pasa con el plan regulador comunal, las ordenanzas municipales y el poder del municipio sobre las multas? Porque también tengo que tener exacto, algo respecto a si hay sistema nacional de áreas protegidas o mucho mejorado, y también a la superintendencia de medio ambiente. Y hay un tema legal, porque la superintendencia de medio ambiente te revisa temáticas ambientales, te ve los permisos ambientales o RCA de las empresas, pero cuando hay daño exacto. ambiental, ¿por qué no ingresáis también? Y cuando tú tienes una denuncia, y ahí voy en contra de la ley orgánica de la superintendencia, te dice clarito que se pueden durar hasta 60 días hábiles de poder contestarte la denuncia. Ya lo hablamos el año pasado, lo hemos hablado un Que en poco, esos que 60 días son vitales. vitales, uno, dos, parece que no hay tanto personal. Ujú. Sigo en contra que el director actual de la superintendencia de estar fuera, por tema de corrupción, hay un tema que hay grande, y la lentitud en el proceso. Bueno, El proceso se puede demorar, imagínate, lo que es la denuncia al dictamen, pues, mira, en un caso ambiental en Coronel se demoró más de un año. sí, pues, sí, Y más encima, incurrió en algo ilegal. Por eso digo, este superintendente tendría que estar fuera, el de acá, de la octava región, que puso en 3 puntos de una RCA como uno. Eso es ilegal y está en la ley, señor superintendente. Y también los fiscales, obviamente. Entonces, cuando yo empiezo a ver exactamente lo mismo, ¿qué sucede? Las constructoras, cuando avanzan, ahora hubo un cambio hace poco en temática de la construcción para la RCA, es bien interesante lo que está haciendo el MOB, parece que se está colocando las pilas de forma legal, va a sí, empezar a es que trabajar. es que con los tirones de oreja que ha tenido con alguna de sus construcciones propias, yo creo que está Mm, aprendiendo y está tomando un poquito de nota al respecto. es que yo entiendo que el progreso del país tiene que haber, o sea, tiene que estar, Sí. pero vamos las cosas bien. El medio ambiente no es un juguete. ¿Y qué ha No, pasado? ya, Que un tema se hace los locos, disculpando la expresión, o no les interesa,
y puedes perjudicar arqueológicamente como también naturalmente. Sí. Siempre se habla, por eso digo, hay contaminadores silenciosos que son más peligrosos que los que son puntuales. Exacto. Hemos hablado de salmonera, hablamos del tema del primer juicio ambiental, 3 capítulos. O sea, está interesante porque se define ahora en enero o febrero. A ver qué sucede. Lamentablemente es una empresa del Estado que le tocó, ¿no? Es súper simple. Sí. Pero vamos viendo, porque ese juicio abre cosas. Hemos hablado también, aparte de industria forestal, petroquímica, y podríamos seguir. Y ejemplo lo que hay. Entonces aquí lo que me llama la atención es la pasividad en respecto al tema de áreas protegidas. Sí. ¿En qué sentido pasividad? Si tú quemas un área protegida, no hay una multa clara, no hay cárcel. La bengala que hubo hace el año en verano pasado, parece. Los veranos pasados, los niños acá al lado quemaron todo el humedal. Mira, Enrique Javier. Claro. Nosotros en Coronel hemos visto el daño que hizo una constructora muy conocida en la comuna de Coronel. Si es muy conocida, la pregunta que te voy a hacer, ¿es de las que quebró o las que siguen vivas? Sí. Rellenando con arenas humedales el sector Escuadrón. Escuadrón, sí. Y nadie les dijo nada. Hicieron un relleno con una altura de 1,5 metros. Fue fatal. Como mi papá cuidamos y limpiamos un humedal que tenemos en el interior del club de rodeo de Coronel. Quizá a futuro, lamentablemente, va a ser el único que nos va quedando. Mira qué interesante. Vuelvo a preguntar. Y aquí, como dice, los humedales son, porque no está esta ley, no está la protección. Y hay que ver el estudio o declaración de impacto ambiental, ¿qué es lo que dice? Porque se sabe, Coronel, San Pedro de la Paz, Concepción, incluso Talcahuano, Falpén también, porque pertenecía, han sido construidos sobre humedales. Y eso es la historia de la ciudad del Gran Concepción. El Concepción en sí partió en penco. Las personas que lo están viendo desde afuera, parte de la ciudad de Concepción, parte en penco, ciudad costera, después de un maremoto en 1700 y algo, si no me equivoco, se muda al Valle de la Mocha, que es actualmente la ciudad de Concepción. Y si vamos viendo toda la historia en sí, muchos sistemas humedales, desde Coronel, parte de Lota, si no me equivoco, San Pedro de la Paz, porque San Pedro del Valle hicieron pedazo parte del humedal y se salvó un poco por temas actualmente complicados con ver cuál es el sector del santuario de naturaleza San Pedro. Sí, oye, acá tenemos el Parque Central en Hualpén, el Valle Santa María. ¿Te fijas? Que está sobre un humedal y que la verdad que nadie le dio importancia, esto se construyó, se pasó sobre el humedal y fue nomás, pues y nadie puso mayor problema. Vuelvo a repetir. Yo tengo áreas protegidas, ¿cierto? Hay otras áreas que están faltando. Lo que ocurre en Boca Maule, que debiese ser un humedal urbano, que desde el año 2011, lo hablamos en el Cume Monguén del 2020, primera temporada, no me acuerdo. Y invitamos hay una fundación, unos chicos que nos explicaron lo que estaba pasando. Sí. Aún recuerdo que como del 2011 trataron de hacer que fuese santuario. Y Bienes Nacionales dijo que no. Teniendo todo. Entonces, cuando hablamos un poco, a ver qué sucede con Bienes Nacionales. O sea, ¿y qué pasa con el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Por qué no ellos están dando la categoría? Aquí, ya entrando en áreas protegidas, bueno, entonces el CONAF, ¿qué está haciendo? ¿Está protegiendo bien de este monocultivo? ¿Se está tomando las decisiones claras? ¿O ciertos privados también tienen intereses? Sí. Porque también, o sea, yo puedo pensar cualquier cosa mala. Entonces, cuando tú te dices, oye, construimos arriba en un humedal, pero si, oye, construir arriba depende del plan regulador. Sí. El plan regulador es esencial para tener la planificación de la ciudad con nuestras áreas protegidas y áreas industriales. Y lo hemos hablado, creo que en Cume Monguén, en primera temporada. Y ahora nos están tratando de copiar por ahí un canal lo está copiando con todas las semanas con algo ahí, con académicos, sí. 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 Les mando saludos también a ellos. Saludos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Porque yo con una área protegida
teniendo claro que tiene una función clara, en la cual yo como Estado protejo para fines científicos, desarrollo sustentable. No solamente zona marítima, que también es lo nuevo. Es ver el futuro, lo que nos va quedando. Entonces me llama la atención que el Estado permita con cierto organismo tener monocultivo dentro de esa área. Eso no lo logro entender, que es lo primero. Sí, pues. Sabiendo lo dañino que son estos monocultivos, sabiendo el daño colateral que provoca tener estos monocultivos, porque Y la no es solamente modificación que estén genética que cultivos. tienen. Y tienen la modificación Claro, genética. Aquí en Chile ahora lo hacen. imagínate que nosotros hemos andado acá en la reserva Hualpén, de la Bueno, península de ahora, Hualpén. Claro, y hemos visto también la intervención del tema de lo que ha sido la explotación de este monocultivo, lo que ha significado en el daño colateral que provoca por el movimiento de tierra, camiones, los caminos en mal estado, un sinnúmero de cosas, basura orgánica, y un residuo, mucho residuo que pasa a ser basura después porque no se va a degradar, y desecho. que desecho, y que es un desecho tóxico que le hace mal a la tierra y que no es retirado. Y todo eso queda ahí está, y Ahí el tema, lamentablemente no actúan las autoridades. es que primero tenemos, mira, tú tienes que partir por un tema cultural. Sí, El otro día me tocó, por temas laborales, conocer una planta petroquímica que yo siempre quise conocer y tuve la suerte. Y lo que me llamó la atención y se lo planteé a la persona de la empresa fue, primera vez que una planta tan limpia. Y ellos me dicen, es que la cultura de nuestra empresa, aparte que cierto residuo es para nosotros dinero, es mantener limpio nuestras áreas y poder que la planta con la naturaleza tenga también que pueda congeniar. Mira qué interesante. sí, Porque nosotros también abordamos esto. Me quedo pensando, porque otras empresas que he estado, principalmente el rubro químico, bueno, tiene un proceso que es complejo, pero no es limpio. sí, O sea, no es, ¿cómo decirlo? La cultura no es tener limpio. Puedes tener no, despejado sin residuos, pero es tener limpio. Después podría hablar pero mucho del tema del proceso, pero no quiero ingresar en eso. Entonces sí, también no, a nosotros que nos cuesta a algunos entender que no debo tener cigarrillo, que provoca acciones forestales, que no debo botar los residuos que uno lleva, lléveselo a la casa. Entonces va sí, así. Y en este aspecto del monocultivo, porque me quiero dedicar a eso, también algunos que quieran plantarlo, o sea, porque lo encuentran bonito el monocultivo, es un pino, o sea, tú tienes diferentes tipos de flora, incluso autóctona, que tienes que proteger porque es única. no existe en ninguna otra parte del mundo. Sobre todo aquí en la península de Hualpén tenemos varias especies, y también hacia el sur, ¿Dónde? en Nahuelbuta, también tenemos las mismas especies, que son los dos lugares donde están presentes en ninguna otra parte del mundo. Entonces también eso era un punto importante para proteger lo que es el santuario de la naturaleza de Hualpén. Aparte del monito del monte, que es el caballito de batalla Endémico, para los ambientalistas. o sea, Y es de que es acá. endémico en Chile. Sí, El marsupial más pequeño del mundo, que pequeño cabe del en la mundo, mano. exactamente. Que cabe en la Exacto. mano. La mano y Entonces, yo el monito del monte. cuando eso digo, hay un tema cuando empiezo a ver las temáticas un poco académicas que últimamente parece que me están dando la razón. Cuando digo, ok, yo necesito científicos, pero es la realidad, diferente a la teoría. Y Sí, se me está dando lo que yo estoy diciendo. Últimamente se está dando todo lo que he dicho acá. Aquí el tema de protección es clave. La sí, pregunta es, ¿de qué manera saco esta maleza, digámoslo así, de las áreas protegidas? Porque el sí. santuario, como tiene menor protección, no solamente el digo de Hualpén, porque puede haber otros a nivel nacional. Hay otros santuarios. Hay otros santuarios que puedan ser afectados por estos monocultivos por privados, porque hay áreas que son del privado, no es del Ujú, Estado. El caso de la península, ahí tengo mi duda, me gustaría saber, tengo que leer el bien testamento, que es el ujú. decreto.
¿Cuántos son las hectáreas que entregó Pedro el Río Sañarto? Sí. Y ahora pasó, no sé cómo ha sido el sistema, que lo pasaron a la gobernación regional, tiene un enredo, Sí, creo que sí, cumpleaños mono. claro, porque antiguamente en la gobernanza del parque tenía que ver la municipalidad de Concepción, el servicio de salud de Concepción y había otro estamento más, me parece que el Servio o el Mimbu. Y ¿qué pasa? De que ahora me parece mucho que solamente va a pasar al gobierno regional, va a tener que intervenir, va a Lo que estar pasa la es que gobernanza. no sé si era la intendencia o la ciudad de Concepción. Antiguamente la ciudad Mm, era todo Concepción. Pero claro. voy a decir este punto de vista. Yo quiero, porque yo no puedo ir contra el privado, no es que ir contra el privado, para que se entienda muy bien. Mm, Tú puedes hacer con tu territorio lo que tú quieras si eres privado. Muy bien, pues sin libertad, viejo. Ahora, en un sí, santuario es complejo. La es pregunta es qué tú complejo. quieres mantener. El acceso a las playas, por ejemplo, es todo un tema. El tema, lo que sucede es, ¿por qué plantar monocultivo en un santuario sabiendo que tú tienes una ley que protege? Tienes un Exacto, decreto que protege. Y ahí el cuestionamiento. Ahí de quién es el culpable. La institución, la CONAF, ¿está haciendo su trabajo? Los días me dicen, bueno, oye, que le das duro a CONAF. Que... Sí, pues le das sí, duro, viejo. pero oye, pero aquí el tema es el siguiente, que siempre cuando tú haces una crítica a este tipo de servicios que tienen la potestad de fiscalizar, siempre es que no tienen personal y que no tienen los recursos suficientes para contratar más personal para poder interactuar. Ahí podríamos entrar en un tema, un dilema que tú sabes lo que podemos entrar ahí, que es muy político, y tú Exacto. sabes lo que yo opino, súper simple. Sí, por eso que tocando el último tema ahora del monocultivo, pero para poder proteger, yo creo que es importante y que vamos a tener que volver a tocar el tema de lo que es el servicio de la biodiversidad, porque dentro de lo que de su creación y dentro de sus planteamientos, existe dentro del decreto que lo creó, que fue aprobado, de que debe contar con los recursos suficientes y necesarios para poder lograr un buen desempeño en terreno. Habla sobre todo el tema de la Lo fiscalización. hablamos la ley, lo hablamos la ley. Claro. Lo hablamos el Entonces, programa atrás, yo recuerdo. sí, entonces eso es importante de que esto comience a funcionar lo antes posible, juntando todos estos servicios que imagina el No, Cernapesca, lo que pasa el es que le quitan, SAG, lo que pasa es que sucede que tienes que estar sacando a diferentes servicios, estar para que servicios funcionen y, Es lo que ocurrió cuando se inició con AMA. Posteriormente, claro, actualmente el SEA y el Ministerio del el Medio SEA, Ambiente. Yo vuelvo a repetir, claro, hay algo que siempre he dicho. El SAC en temáticas ambientales creo que debería pasar muchas cosas hacia medio ambiente. El SAC tiene, y eso los profesionales que trabajamos viendo permisos de fauna, por ejemplo, están con mucho trabajo, exceso de trabajo en el SAC en esta temática. Bueno, entonces, ¿qué sucede en sí, medio ambiente? Y obviamente hay cosas que uno podría hablar mucho más que nos pondrían muy políticos. Es decir, sí, hay que cortar y no, que esto. Y decir los diputados y senadores que ganan mucho dinero y podríamos continuar, pero no es la idea. Rubén nos dice desde dirección. Pasa volando el tiempo. sí, Lo tenemos que hacer un cierre. último, tengo que hacer cierre, lo está diciendo nuestro señor director que está por ahí. Sí, bueno, para mí el tema es de que tenemos que avanzar con el servicio a la biodiversidad para poder comenzar a fiscalizar y tener mayor potestad y juntar todos estos estamentos en uno solo para poder justamente supervigilar el tema del abuso que hay en ciertas temáticas de lograr el poder plantar bosques de monocultivo en sectores agrícolas. Insisto, desde el año setenta y tanto que viene el tema de que se solicita, se hace la solicitud agrícola de un predio, DFL se hace 701. claro, se hace la primera plantación agrícola y después, ¡pum!,
mágicamente aparece un monocultivo. Aparece un monocultivo. Total, ya está destinado al cultivo. El Y cambio de uso de suelo. De suelo. Y esa muletilla y ese caballito de Troya es el que tenemos que eliminar. Es el que ha dado la herramienta para que esto crezca de una manera gigantesca. Sabemos que es algo muy importante en la economía del país, muy importante en la economía de la región del Biobío, por sobre todo, pero también tenemos que, hoy en día, aparte de cuidar la economía, que es muy importante, también tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Sabemos, y lo hemos dicho siempre aquí, que ya la factura la pasamos al medio ambiente. Y hoy en día tenemos que cuidar de pagar el IVA y de que no nos cobren más impuestos, porque estamos al límite. Mejor dicho, que no nos sigan cobrando impuestos, lo dejémoslo ahí. Mira, Enrique G. nos dice algo. Muchachos, el fin de semana viajo a Coronel, les voy a enviar imágenes de dron del daño que nos hizo. Construcción de casa en escuadrón. Hay que decir de construcción ahí. ¿Sabes? Construcción. Que al parecer nadie le reguló. El invierno y nos inundamos, ojos, es verdad, ya que ellos están en la altura todo mal. Exacto. Enrique, estoy claro lo que está pasando. Muy simple mi cierre. Creo que las instituciones tienen que comenzar a funcionar. Y ojo, reservas y parques nacionales a cuidarlos, porque es lo que nos va quedando de flora nativa. Salvadores oficiales, amigas. Terremoto en Talcahuano. RDO Televisión, del canal 787, desde El Mundo Go, desde Coquimbo a Valdivia. Y por supuesto, nuestra casa San Pedro Conecta. Quiero enviarle un abrazo, un gran saludo a los 1.200 deportistas que participamos, que también participé en el Nacional de Maxi Básquetbol, que fue esta semana pasada aquí en la ciudad del Gran Concepción. Participamos en la categoría de 35 años hasta los 75. Así que saludo a todos aquellos basquetbolistas que participamos en este Nacional y espero que se siga realizando durante todos los años. Y también a los que fueron al REC. Porque bueno, nuestro supremo líder nos va a retar. Rubén, nos vemos la próxima semana en Más Cuemonguén, y un saludo a todos en la casa y espero que tengan una excelente semana. Nos vemos hasta la próxima semana. Que esté bien. Hasta luego. Chau, chau. Wikiplay, la primera red de medios digitales para la región del Biobío. Sintonízanos, conecta, difunde, comparte. Wikiplay, descarga la app en Play Store. Wikiplay, voz e imagen regional.